El honor es mío, el placer es mío y les agradezco mucho por la invitación. Estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí y cantar pues, para vosotros. Primero hay que saber que mi generación ya no habla ladino, la gente que sí habla tienen 70, 80 años y dentro de 50 años nadie va a hablar la lengua y la única cosa que va a seguir viviendo son las canciones. ¡Bravo! Por eso para mí es una misión santa de llevar las canciones a cualquier lugar que puedo en el mundo. Yo no guardo la lengua viviendo. La gente dice que eso es lo que hago. No, con todo el respeto yo no hago eso. Ojalá que podría hacerlo, pero yo doy vida a las canciones. Que comió la tu mamá en Prania, mamá te metí. Te quito morena y dulce, amasada, amasada con la miel. Igualmente como Jerusalén, yo nací y crecí en Jerusalén, yo soy sefardí. Sefardí somos los judíos que vinieron de España hace 500 años y cuando yo voy aquí a España siento que vuelvo a mi casa. Quemaron y me dio guismi. La verdad es que no sé el nombre de mi disco porque es nuevo, va a salir en septiembre. Yo tenía, Antonio Molina es mi gurú y por 16 años yo quiero cantar canciones de Molina y solamente ahora con la ayuda de Javier que me ha hecho sentir bien para cantar esa canción, tenía el éxito de cantar La hija de Juan Simón, que es uno de los más difíciles canciones. Yo me voy a llamar un piniscado papanear. 7 novias se voy a quitar. Yo a ti me voy a tomar. Estoy esperando a la respuesta del público español. A ver. No me deja hacer el amor. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer a la Casa de Farad por invitarme para cantar aquí en Madrid. Estoy muy orgullosa, es un gran honor y un gran placer para mí.
Y pues saludos a todos y besos de Jerusalén.